Bueno, arrancamos el segundo bloque. Estamos en octubre, Coti. Es el mes que para el peronismo es muy importante porque tiene el 17 de octubre, es el Día de la Lealtad. Y vamos a hablar del peronismo, pero no quizás ahora enfocado en lo que es el hecho político, sino como hecho cultural y literario, ¿no? Ya con el plebeyo habíamos hecho como un disparador marcando cómo las películas, cómo la cultura argentina en general estaba influenciada por este hecho histórico que fue el peronismo. Justo allí empezamos a ver un libro Tal cual. que es una recopilación de cuentos. Exacto, que es Perón vuelve y estamos con Sergio Holguín y Gabriela Franco, que son los compiladores justamente de esos materiales, de este libro, que la verdad que lo tengo, lo empecé a leer hace unos días y estoy encantado con él. Gabriela, Sergio, bienvenidos, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bien. Bueno, se los ve ahí, se los ve, se los escucha ve bien. bien, perfecto. Queríamos un poco empezar por el lado de cómo inició esta idea de recopilar cuentos. Empezamos a ver, como nombrábamos nosotros, que la cultura argentina está influenciada por el peronismo, pero por ahí saber cómo empezó esta idea conjunta de ustedes de recopilar los cuentos que andan dando vueltas. ¿Querés contar, Sergio? Sí, bueno, nosotros habíamos hecho una versión anterior de este libro hace ya años, en la editorial Norma, hicimos una antología que era Perón Tremendo. Hicimos un libro con relatos clásicos con respecto al peronismo, y era la característica, lo marcaba, y en este momento estamos conscientes de esto, es que todos los autores eran varones. Así que como hace un tiempo con Gabriela estamos a trabajar de volver a hacer Perón vuelve, coalizarlo con Sergio. Voces Sergio. mujeres. Disculpa que te interrumpa, pero tenemos ahí la señal contigo quizás un poco que está inestable, así que vamos arrancando con Gabriela que nos cuente un poquito y ya vamos mejorando tu señal. Dale, así podemos escucharlo a los dos. Dale. Dale, les cuento yo si se escuchaba un poquito entrecortado. Exacto. Lo que les contaba Sergio es que esta antología tiene un antecedente, porque habíamos hecho una versión en el año 2000 en Editorial Norma, y en esa ocasión habíamos reunido los cuentos, casi todos los cuentos existentes sobre peronismo, y la motivación fue justamente que existían esos cuentos fabulosos, todos tomando como tema el peronismo desde muy diversos ángulos y perspectivas. Entonces, bueno, en ese momento compilamos los cuentos, pero no había cuentos de mujeres, de escritoras, por lo menos no los habíamos encontrado, y para esta segunda versión, cuando 20 años más tarde dijimos es momento de renovar esa antología, nos propusimos justamente renovar el conjunto de autores e incluir un conjunto de cuentos de escritoras. Y si bien hay varias escritoras argentinas que han tratado la temática del peronismo, no lo habían hecho en el formato cuento. Así que invitamos a varias escritoras a que se animaran a escribir, y así fue como incluimos en esta nueva versión 7 cuentos de escritoras que son inéditos. Ahí está entonces también la novedad. Yo he leído el de Eugenia Almeida, que es el que abre, que está muy bueno. El prólogo de 7K también está muy bien. Y quiero preguntarles a ustedes si podemos identificar dos grandes líneas, digamos, dentro de la literatura peronista que se ven. Una al principio, digamos, en la época del primer peronismo, y otra que tiene que ver con el peronismo ya proscripto. ¿Podemos decir que son de esas dos grandes ramas que tiene la literatura de cuentos o no? ¿O no es ahí no se puede encasillar de esa manera? Sergio, estás muteado, mirá. A ver si activas tu micrófono. Ahí te volvemos a escuchar, me parece. Bueno, ¿me escuchan bien ahora? Sí, mejor. Sí, se puede decir que hay una muy buena literatura con respecto a los cuentos durante el peronismo o del primer peronismo, y también cuentos que tienen que ver con lo que ocurre después a partir de la caída del peronismo del 55. Pero más que dos líneas me parece que hay una continuidad, ¿no? Que lo que es un corte histórico entre esos dos periodos,
y que en los últimos años lo que se ha incorporado es más también una ficción vinculada con el peronismo ya de los años 70. Ahí la Una conexión de figura Sergio peronista nos acompaña. Sigue complicada la Sí, comunicación, ¿no? sí, Sergio, la verdad que sí, nos cuesta escucharte. ¿Querés, Gabriela, continuar un poquito? Sí, 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 sí. No, lo que veíamos cuando conversábamos sobre los cuentos que fueron armando esta antología es también que si bien hay diferencias o hay distintas líneas, dos cosas. Por un lado, que no sé si son cuentos sobre peronismo, que hablan sobre peronismo, pero no necesariamente desde una posición peronista. Y por otro lado, que también la ampliación de cuentos escritos en la actualidad amplió también el arco temporal de abordaje del peronismo. Entonces tenemos algunos de los cuentos, como el de Alejandra Laurencich, que transcurre en enero de 2020, ¿no? Claro. Entonces están bien, bien cerca de acá. Y podemos establecer también continuidades, ¿no? No solo estas diferencias, sino también algunas continuidades entre quizás cuentos más clásicos y los cuentos que se han escrito en este último tiempo. Gabriela, y en ese sentido, viendo la variedad de cuentos también que tienen y la diversidad en cuanto a la línea de tiempo, ¿qué repercusiones han tenido entre esa primera edición tal vez y esta segunda recopilación que ustedes hacen? Mira, lo que nos llamó la atención es que muchos lectores y libreros recordaban aquella edición de hace 20 años y festejaban mucho que vuelva a las librerías, aunque no es la misma, sí reúne varios de los escritores que ya estaban en la primera edición y, como les contaba, estos nuevos cuentos. Y por lo que venimos viendo en estos pocos días que lleva el libro en la calle, en general genera mucho entusiasmo, produce mucha atracción en distintos tipos de lectores, lectores muy jóvenes, lectores más grandes, de todo tipo. Así que creo que el fenómeno peronista sigue siendo muy atractivo, y más cuando se lo aborda desde la libertad que tiene la literatura, ¿no? para abordarlo. Y está bueno esto que te pregunto, ¿qué tiene ese fenómeno peronista, a diferencia de otros movimientos políticos en Argentina y en el mundo, que se nos mete como proceso cultural también y que incluso tiene esta producción literaria? ¿Qué es lo que encuentran ustedes de diferente en este caso? Bueno, creo que esa es una respuesta que nos atraviesa a todos, porque el fenómeno peronista nos atraviesa como sociedad, ¿no? Lleva muchos años con figuras muy icónicas y que sigue produciendo grandes ficciones también, ¿no? Creo que eso es parte del atractivo que produce, y no solo para la literatura, sino para otros lenguajes artísticos, también para el cine. Entonces, y toda la iconografía, ¿no? Toda la producción artística visual que hay en torno a las principales figuras, también creo que habla de lo mismo, ¿no? De un fenómeno que tiene muchísimas facetas, y que entonces no termina uno de poder abordarlo, sigue siempre habiendo miradas nuevas para poder entenderlo, ¿no? Gabriela, antes de finalizar, también Miguel ya dijo cuál era del libro, su favorito, Sí, cuál había leído, cuál es el cuento que más te llamó la atención o el que tal vez, o el hallazgo por o el ahí, ¿no? hallazgo, claro, de estos nuevos cuentos. ¿Cuál Qué, recomendarías? qué difícil, pero me gusta el que eligió Miguel, el de Eugenia Almeida. Creo que es una muy buena entrada al libro. También creo que es el cuento que mencionábamos antes de Alejandra Laurencich, porque la narradora, la protagonista, es una profesora de inglés que intenta explicarle a un joven inglés qué es el peronismo, el Claro. perunismo, como lo pronuncia el muchacho, y creo que es un abordaje que puede resultar muy atractivo para pensar justamente en todas esas contradicciones
y facetas que tiene el peronismo y que producen sentimientos de toda índole, ¿no? Gabriela, bueno, saludos también para Sergio. La próxima charlaremos también con él. Tuvimos un problema con la comunicación, pero creo que hay que decir algo que está interesante. Si bien el nombre del libro es Perón vuelve, no está identificado directamente como para quien podemos decir que milita dentro del peronismo el material que se ha producido, ¿verdad? No, como decíamos, son cuentos sobre peronismo y bueno, la consigna Perón vuelve nos pareció que funcionaba muy bien como título en esto de que sigue teniendo una vigencia como fenómeno que no deja de ser atractivo y que se siguen generando todo tipo de discursos en torno a ese fenómeno, ¿no? Gabriela Franco, muchísimas gracias por la comunicación. Le mandamos un abrazo también y agradecimiento a Sergio Holguín, que también estuvo intentando allí comunicarse con nosotros. Será la próxima. Sergio y Gabriela, felicitaciones y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. La verdad que uno de los lanzamientos que hay que aprovechar, si te gusta la literatura argentina, hay cada autor allí para leer, no sé, te tiro Abelardo Castillo, por ejemplo, entre otros, Eugenia Almeida, local, mira, dos cosas, descubrir el peronismo mirado desde distintos lugares, de la cultura peronista, no solo para militantes del peronismo, y por otro lado descubrir autores y escritores propios. Tal cual, y te vas a encontrar con cuentos que no te lo nombran el peronismo, pero te hablan de un clima, por ejemplo, que a lo mejor vivían algunos en un momento del peronismo, ¿no? Y después, indirectamente, pasas a otro clima totalmente distinto cuando era perseguido el peronismo. Así que me parece que también es un lindo libro para entender la historia de nuestro país. Bueno, excelente recomendación para que ustedes, si pueden, vayan y también compren este libro.